nuevamente para continuar en esta segunda parte de charla con Ana Testa. Una charla, la verdad, hipnótica, ¿eh? Uno escucha el relato y es como que va entrando como si fuese una serie y va viviendo esa situación y es como que quiere ver qué pasa y qué viene. Y es como estar viendo una serie. Ya ahora nos contactamos de vuelta con Ana, la voy a mandar para que se pueda enganchar de vuelta, así seguimos con ella. Bueno, Ana, entonces Bueno, te la pregunta preguntaba, te era, decía, ¿qué sentíamos nosotros? ¿vos pensabas Y que te podía pasar a sentíamos vos, que te iban a dolor, llevar y qué iba a pasar? sentíamos dolor, pero sentíamos también la necesidad de, de seguir, Sí, de seguir. Eh, yo recién en ese momento utilizábamos una palabra, que era la palabra quebrarse. La sensación de quebrarme, eh, de la, digamos, todo el 77 es un año de búsqueda, qué sé yo, todo eso era entre capital y provincia, y en el 78 Juan empieza, y a mediados del 78 tiene contactos con compañeros, y en ese contacto con compañeros, Juan le proponen, sí, después del Mundial, le proponen el ir a formarse militarmente mejor en, de España al Líbano, y los que estaban en el exilio mexicano y de algunos países como Venezuela se iban a formar a Nicaragua, militarmente. Bueno, y ahí largos debates con Juan, que era una persona muy yo era una persona muy... Y Juan era una persona muy serena. ¿Cómo habrá sido tranquilo. ese muy tranquilo? ¿Cómo habrá sido sereno? Yo siempre cuento esta anécdota que a mí me encanta y me divierte. Juan, estábamos en la absoluta clandestinidad. Y Ujú. Juan, a pesar de eso, trabajábamos, pues teníamos que vivir con documentos falsos en Claro, la ciudad de Buenos Aires. Juan llegaba, se sacaba su ropa de trabajo, qué sé yo, trabajaba en una droguería que era cerca del hospital de clínicas. Y tenía su tablero armado arriba de una mesita pequeña, tablero de ajedrez, sí. y era el momento en que en el diario Clarín salía de un día para otro la jugada que hacía un ajedrecista muy famoso ruso con un ajedrecista muy famoso yanqui. Pensá que estamos en el momento de la Guerra Fría, ¿no? Pero sin embargo, Sí. eso salía todos los días. ¿Qué movida hizo Karpoy y qué movida hizo Kornoy? Kornoy creo que era el nombre. Bueno, Juan lo único que hacía era, no era lo único que hacía, Bueno, pero se lo la pasaba esperaba. leyendo, pero aparte estaba una hora, yo decía, ¿cómo hace este tipo a jugar solo el ajedrez? Porque no solamente estudiaba la jugada que hacían estos dos tipos, que se Sí. veía en la parte de atrás del diario Clarín, sino que además después se inventaba se ve que le quedó lo del amigo imaginario, porque se inventaba una jugada para él solo. Por eso te digo, yo creo que Qué paciencia, la verdad. la calma que él tenía era interesantísima. Y eso era, yo creo que era el equilibrio entre esa cosa efervescente que tenía yo y la Y otra la cosa calma de muy él. serena y tranquila que tenía Juan. Y bueno, entonces cuando Juan me plantea eso es cuando yo le digo que, Juan, yo no creo que sea el momento oportuno para volver al país. Bueno, ¿y qué querés hacer? No, yo me voy a quedar acá, pero esto corres alto riesgo de que te secuestren. Bueno, no sé, algo voy a hacer, no sé. Pará, ¿Juan dónde estaba? Vivíamos juntos en Buenos Aires, En Buenos Aires, perfecto. ¿Y dónde en iban a Buenos Aires, volver? ¿cómo volver?
Claro, vos no me No, decías que Juan, no era a momento. ver, había que salir del país, no volver, había que salir al país para volver a entrar. Y yo Sí, ahí donde yo te digo que yo sentí que me había quebrado en esa moral construida entre el 71 y el 77. En esa moral yo me había quebrado y yo no quería seguir. Y Juan insistía, entonces insistía. la organización le planteó a él que por razones de seguridad de ambos debíamos vivir en casas separadas. Claro. Vivíamos en Sí. casas separadas, pero nos veíamos todos los días, porque todos los días, obsesivo como era Juan, un día me citaba en Flores, otro día me citaba en, qué sé yo, en Villa, en Parque Chas, Sí, otro día me cambiaban de citaba en destino. Saavedra, ¿viste? Me hacía recorrer, yo me conocí la, la ciudad de Buenos Aires en bondi subte, porque salía a las 4 de 5 el laburo, no me acuerdo bien, y de ahí me iba a un lugar donde él me citaba, porque ahí nos quedábamos 3, 4 horas, porque yo no podía, no debía, por una cuestión de seguridad, no podía conocer su casa. Él conocía la mía porque Porque habíamos él había vivido juntos vivido en ahí, esa claro. casa, había vivido ahí. Pero por razones de seguridad yo no tenía que conocer su casa. Y tenían que Era cambiar lo, de lugar de encuentro por el hecho de que los podían seguir. porque Juan era un obsesivo. Así como Juan hablaba en Santa Fe, a toda la semana hablaba de un teléfono público distinto y lo primero que yo hacía era tener un mapa y todos los teléfonos públicos de toda la ciudad. Bueno, de la misma manera, Los un encuentros día en me las citaba plazas en Flores, diferentes de la ciudad. al día siguiente me citaba ya te digo, no sé, lugar, pero y terminábamos en Pero, Otelo la mayoría de las veces, ¿eh? claro, y bueno, y sí, en algún momento Terminábamos tenía que en Otelo, suceder. porque la separación no fue una separación desde, fue una Claro, no fue separación, algo real, digamos, no amor era una existía, separación de que no se querían y se separaron, era porque no les la circunstancia. porque las circunstancias exigían que no estuviéramos juntos. Después Juan Totalmente. en febrero del 79 se va la primera vez. Lo veo y la ¿A dónde se segunda va? vez a España. Y la segunda vez nos vimos mucho tiempo, habrá estado un mes y medio, 2 meses. Y la segunda vez nos vemos muchos días, mucho tiempo, nos veíamos como de costumbre, hasta el día 7 de septiembre del 79. Ese día, Juan, pero en la semana previa, yo preparé su pasaporte. Yo era muy habilidosa para hacer Para estas documentos. cuestiones, sí, Ahora con las técnicas actuales sería de terror, pero bueno, las hubiera aprendido también, ¿cómo no? totalmente. Pero Pero Ana, esto del... Sí, decime, en aquel entonces... en aquel entonces necesitaba tener bastante, mm, qué sé yo, de dibujo, ¿viste? Sí. Entonces, a mí me resultaba relativamente sencillo. Las dos áreas que siempre estuve fue dentro de la organización Montoneros en documentación y en documentación y en prensa. Fueron los dos lugares que yo siempre milité en Montoneros. Y mira que le En fue bien prensa, con el pasaporte porque se fue a España. ¿sí? Y le hice 2 pasaportes. El, después no sé con qué otro pasaporte habrá entrado. Y bueno, pero ¿por qué te digo que es la última vez que lo veo? Porque después de eso a mí me detienen, me secuestran en noviembre del 79. ¿Y cómo fue el secuestro? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue el Yo momento? estaba en Buenos Aires, yo vivía en Buenos Aires y justo mi mamá me había venido a visitar, no ahí a Buenos Aires, nos habíamos encontrado en Mar del Plata. Mi mamá, mi papá y la nena. Y pasamos una semana. Yo no había tenido vacaciones y pedí en mi laburo
10 días de vacaciones, me los dieron. Y fuimos con la nena, mi papá volvió y mi mamá se quedó conmigo y la nena. Y yo llevé a la nena a cortarse el pelo a la peluquería enfrente, en la calle Junín y French, ¿Juan dónde en la estaba? capital. Juan estaba afuera, en el exilio. En el exilio, perdón, Juan estaba en... yo después reconstruí mucho todo el periodo de Juan. Juan llega, está en España hasta la primera semana de enero, porque del grupo que va a Líbano viven 4 compañeros, sobrevivieron de ese grupo. Entonces, con ellos yo pude reconstruir cuando van Todo el al movimiento Líbano, de que él. es todo reconstruí, porque conocía, digamos, lo conocía de antes, pero con un compañero donde Juan vive esos meses en España, desde que llega en septiembre, hasta que se van al Líbano, todo eso lo pude reconstruir con este compañero. Y entonces llevaste a cortar el pelo a tu hija a la La llevo peluquería a del cortar frente. el flequillo a Paulita, y bueno, y ahí llega la patota. Y la patota llega ahí porque esto con el tiempo en la ESMA, me lo dijo un tipo que tiene, no tiene perpetua, pero lo condenaron en la causa, en la ESMA 3. Me dijo que había caído una casa donde estaba el pie telefónico, era el teléfono que vos le dejabas a un compañero saliendo para que te hiciera, para que vos pudieras pasar datos. Por ejemplo, aún se usaba acá. Va Carlos porque tiene una erupción de varicela, una erupción en una parte de del cuello y debe ir al médico. Eso quería decir una cosa. Eso Sí, tipo código. era un contralenguaje. Eso era un Sí. contralenguaje de la vida en clandestinidad. Bueno, el pie telefónico de Juan cae y ese chico conocía mi casa. A él lo detienen y bueno, lo detienen, pero poquito, lo detienen mediodía y él, y bueno, y luego me detienen a mí. Él le ¿Vos dice estabas en dónde la yo vivo, y peluquería y qué? no en ¿Qué la pasa? peluquería, pero además, ¿qué había hecho? Por esas cosas inconscientes que uno tiene, había colgado un cartelito, porque mi madre había ido al médico y decía el cartelito: mamá, estoy en la peluquería de enfrente con Paula que se está cortando el flequillo. Y Entonces, ellos bueno, fueron a tu casa y vieron el cartel. sí, impecable, le dejé todo el recorrido para que me ¿Cuántas, detenga. cuántas, cuántas personas llegaban Y a eran buscar? como 5 vehículos los que entraron, entre los que estaba Donda, eh, otro que se murió, que le decíamos Quasimodo porque era todo torcido, que ahora no me acuerdo el apellido, el gordo Tomás, que era un pedazo de animal que ocupaba la mitad de un asiento Falcon, y eso eran los 3 que me llevaron. Iban 2 Y adelante, uno entraron, atrás, entraron a la peluquería, me entraron a la sacaron a los peluquería. bufones, Y ¿eh? la nena, Y la nena, hubo todo un forcejeo, una pelea, viste, ahí, hasta que lograron arrancármela, yo a los gritos: me secuestran, me secuestran, me secuestran. Los tipos me la arrancaron y se la llevaron a mi mamá. bueno, menos mal. Fue una gran suerte. Y a mí me dijeron que me llevaban a una comisaría. La verdad que el trayecto me parecía tan largo, tan largo, tan largo, eh, y yo no tenía noción si me estaban sacando de la capital federal o me estaban llevando a la Armada, a la ESMA, que nosotros sabíamos que existía ese centro clandestino. No tenía Y vos en ese noción. momento ya sabías que te estaban secuestrando. Sí, lejos, lejos, lejos. Los Ahí tipos sí me decían tuviste que miedo, o que yo tampoco. era traficante de drogas.
en el auto, pero tenía un monstruo arriba que estaba tirado en la parte entre el asiento, en la parte de atrás, entre el asiento y la parte de cosas, y las patas del tipo arriba. Eh, bueno, y ahí empieza, pero yo ahí logro, no sé, me debe haber complicado la existencia con la tortura durante un día y medio, pero se come en la curva porque yo digo que era la mujer de. En ese momento no existía internet, voy a hacer así y te llega todo. Claro, sí. No existía internet, entonces como no existía internet, yo era la mujer de Juan y Juan se había ido afuera y yo no sabía nada y qué sé yo. Hasta que a los 8 o 10 días de estar secuestrada me traen a San Jorge, ¿Dónde estabas esos 8 o 10 días? No sabes, o sí, secuestrada en la ESMA, en la secuestrada en la ESMA. ESMA. Y En Capucha, te, sí, sí. te bajan del auto y te metieron ahí, vos Me no bajan sabías del dónde auto, estabas, los estabas escalones, me encapuchada. tiran, camino unos escalones y entro en un sótano. ¿Fuiste al museo de sitio? No. Ah, bueno, tenés que ir Cuando cuando pase se la abra, pandemia voy a ir. tenés que ir. Me tiran así unos escalones y ahí rápido me meten adentro de un cuartucho inmundo que le decían la huevera porque estaba todo forrado con caja de huevo, parecía un ¿Había otra estudio de gente? audio. No, en ese momento yo no vi a nadie. Y bueno, me cagaron a palo mal, después me desnudaron, me ataron a una cama, bueno, las cosas que Sí, están en sí. todos los libros. Y ahí me dieron máquina. Bueno, pero se comieron la curva. Y me habrá durado un día todo eso. Y después me traen acá a San Jorge y me trae Caballo con otro más. Me deja acá en San Jorge y van a pasar, ¿A dónde, van a la factura de Santa Fe. a Y dónde te cuando deja? volvió en la casa de mi madre, acá donde vivo, esto era Ajá, la casa de mi padre, la casa donde yo nací. Esta es la sí. casa familiar. Eh, y bueno, eh, cuando ellos vuelven con toda la documentación, a mí me pareció rara la actitud de los tipos, porque no me hablaron 650 kilómetros. No me preguntaron si quería ir a hacer pichi, nada. Silencio total. Y pero al final, ¿cuánto tiempo Yo dije, estuviste en ay, la qué ESMA? raro, tan simpático, qué distinto, porque me preguntaban qué música me gustaba la ida y ahora ni siquiera me hablan. Bueno, ¿Cuánto, llegué cuánto y tiempo estuviste al final? sí, no llegaron a 5 meses, Para, poquitito menos de 5 meses. 5 meses estuviste en la ESMA. Sí, Ah, un tiempo. O sea, fue una eternidad, fue ¿o una no? eternidad. Porque Sí, los fue una días ahí no se eternidad pasan porque más. no se pasan más y porque nunca sabías cómo se levantaban estos tipos y ya no existía más el proyecto ese de del traslado de los días miércoles, porque ya no era estamos hablando del 79, ya no era un secuestro masivo. Desde que me secuestraron a mí hasta una semana antes que me dejaran salir, a pesar de que tenía libertad vigilada y toda esa historia, pues me veían llamando los tipos, o me hacían ir a Buenos Aires. Eh, Hubo 2 secuestros, Ahí adentro se nada hablaban con más. otras personas. Sí, 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 sí. Es más, yo estuve gran parte en ese sótano, pero gran parte, porque era como unas cuchas que había ahí de 2 de metro de largo por unos 50 de largo, de ancho, y había un colchón y estaba tirada ahí, al lado había una compañera, al otro había otra, del otro había otro, y de este lado había dos más, y dependía del que te cuidaba, de los cuidadores que le decíamos verdes, que eran alumnos de la Escuela Mecánica de la Armada, que los convocaban y les preguntaban, perdón, No, no hay problema. les preguntaban si quería
si querían ir. Y muchos chicos iban y después se horrorizaban, pobres, y otros se transformaban en pequeños Y se asesinos. quedaban ahí. Sí. Y se quedaban, y otros se horrorizaban, y otros se quedaban, pero eran buenos pibes, y qué sé yo, y que a la noche miraban el oficial el que estaba de guardia, entonces venían y te decían, che, de guardia hay uno que va a dormir toda la noche, así que si ustedes quieren, entonces salíamos de las cuchas y nos juntábamos en un gran lugar que había ahí, enfrente del comedor, del sótano, y entonces ahí hablábamos y estos tipos muchas veces, estos pibes, digo pibes y a lo mejor tenían 1 o 2 años menos que yo, ¿no? En ese momento. Iban a los lugares de acopio de productos para comer de ellos y se choreaban una lata de durazno, venían y con un cuchillo la abrían y comíamos entre todos Les medio durazno, compartían. compartíamos un durazno y charlábamos Ana, y ¿sentiste en algún hablábamos. momento sentiste que te morías en algún momento? En la tortura sí, pero qué sé yo trataba. Sí, yo sentía, digamos, yo tengo ahora de vieja no tanto, pero siempre fui una persona sumamente optimista, pero más allá del optimismo, siempre, eh, más allá del optimismo, siempre fui una persona también bastante negadora. Y a mí me resultaba negar la muerte. Yo siempre cuento que yo no sentía que a mí me iban a matar ahí adentro. Digamos, que yo iba a ser la próxima en que la tiraran de un avión, que no sabíamos que eso sucedía. Sabíamos que los compañeros desaparecían. Y alguna vez un verde decía que los mataban y que los incineraban, y bueno, esas cosas que decían ellos. ¿Y cómo habrá sido la negación de ese periodo tan fuerte que pasa la historia y en finales yo voy a vivir a Buenos Aires en el 82 y en el 83 ya no daba más y empiezo terapia. ¿Por qué? Porque vivía bien, no dormía. Me pasaba 3 días sin dormir. Y eso que ya no, todavía no había logrado los papeles, nada. Yo empecé a estudiar de nuevo en democracia. Trabajaba, hacía tortas, vendía tortas, siempre trabajos donde no trabajaba en relación de dependencia. Claro. Eh, y lo Ana, que hacía, sí, sí, perdón. sí, no, 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 decime lo que hacías. Lo que sí hacía era porque Paulita iba a la escuela, la acompañaba, la llevaba, la traía, después iba a una escuela de arte en el Labardén a la tarde. Bueno, esas actividades. Y laburar para comer y para vivir. Claro, pero vamos a Y, quedarnos un poco atrás. ¿Cómo te enteraste que te ibas, que salías de ese lugar? pero espera que te quería cerrar el tema del miedo. Yo Dale, después, cerrémoslo. en el miedo, esa negación que yo tuve durante tanto tiempo, que me Sí, permitió por ahí ayudarme a sobrevivir, no en la ESMA, bueno, la ESMA era totalmente arbitrario, ellos elegían ellos eran los dueños de la vida y la muerte, y elegían sí, quién vivía y quién moría. Pero a mí esa cosa de quedarme colgada por una ventanita que había en el comedor, como era un sótano, había una ventanita y se veían unos árboles. Y yo era capaz de claro. quedarme mirando un árbol 2 horas y media. Y en esas 2 horas y media me iba y me iba y me iba y me iba del lugar. Era una técnica que sin querer la había desarrollado. Entonces, Sí, sí, sí. cuando salgo de esto, empiezo a hacer episodios de pánico. Y esos episodios de pánico eran así. Yo me acostaba, terminaba de acostarme y veía entrar por la ventana del departamento milicos y me despertaba y estaba toda la noche sentada así
y a la mañana a las Sí. 6 tenía que despertar a Paula para llevarla al colegio, que entraba a las 7:20. Y bueno, hasta que un día le conté a mi madre por teléfono y me dijo, no, yo terminaba, porque sabes que aparte tenía siempre miedo de morir, y estábamos solas con Paula en Buenos Aires. Entonces yo agarraba y salía del departamento, la dejaba ella durmiendo, y lo que más me quedaba cerca, que me quedaba 5 cuadras, era el Hospital Argerich. Llegaba al Hospital Argerich, iba a la guardia, el tipo me tomaba, el médico residente me tomaba la presión y me decía, perdón, ¿usted tuvo una discusión? Y yo al principio decía, no, vivíamos solas, la Paula y yo nos habíamos... Claro, sí. Bueno, nada, dice, no, porque tiene 12 o 13 de mínima y 18 de máxima. ¿Usted tuvo un problema? ¿Discutió con alguien? Porque me preguntaban si era hipertensa. No, no soy hipertensa. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hacía? Cada vez que me pasaba eso, les mentía a los tipos, les decía que sí, que había tenido una discusión, porque debo haber ido 10 veces a Argerich. Entonces, cada vez que me preguntaba, usted, sí, tuve una discusión muy fuerte, dice yo, bueno, me daban algo, que no sé, que me ponían algo que me relajaba, y yo antes de las 6 de la mañana tenía que llegar a mi casa, está bien que eran 5 cuadras. ¿Y por Y qué bueno, para no? despertar a Pablita, ¿Y para por qué vos no despertarla. Y ahí decías lo que decido, te pasaba? ¿eh? ¿Por qué no les decías lo que te pasaba y les decías que habías tenido una discusión? Y porque estamos en la dictadura. ¿Qué le voy a decir? O sea, No, mire, yo veo chicos que entran por la ventana y me van a decir, no, usted está loca, la vamos a internar en un psiquiátrico. Entonces, sí, lo que pude hacer después, ahí, ponele a los 2 meses que me empezó a pasar a tener esos ataques de pánico, me contacté con madres, y madres tenía un equipo de psicólogas. Y ahí tuve una psicóloga buenísima, Raquel Bosolo, y bueno, y ahí pude elaborar mucho, tuve como hasta el año 90 con ella como terapeuta, y pude elaborar lo que me había pasado. claro. Sí, escucho tu pregunta. No, te decía, no le podías decir al médico lo que habías vivido entonces. Y no, porque vos, a ver, yo siempre digo que hay que contextualizar. Eso era a lo mejor en el 82. Estaba la dictadura. No, no es que era a lo mejor, era el 82. Estaba la dictadura. Habían perdido Malvinas. Sí, Pero estaban ellos aún. Y a mí me seguían llamando por teléfono y me seguían controlando. Entonces, yo no le podía decir a un tipo que ni siquiera sabía quién era, que yo, mire, no, lo que pasa es que yo me acuesto y veo militares que entran por la ventana y me vienen a agarrar. Me va a decir, ¿de dónde sacó esa fantasía, señora? Y bueno, ahí yo les decía que nada, prefería decirle lo de la discusión. sí, que habías tenido la discusión. Ana, Que había tenido ¿cómo viviste el momento en que te vas, que te la ESMA? ¿Te lo avisan, te dicen, te llevamos, te volvés? ¿Cómo fue? Fue así. Era un momento muy particular, estamos hablando ya del año 80. Entre el Tigre Acosta, que tiene 2 perpetuas y que le negaron la domiciliaria por suerte Sí, en estos días, y el último, que en realidad su apellido es Lanzón, era porque se murió antes de ser condenado, pero ahí nos comimos la curva y pensábamos que su apellido era Gurati. Hubo un tipo que que era del Servicio de Inteligencia Naval, que tenía grandes problemas con los otros, porque los más elitistas de la Armada era el Servicio de Inteligencia Naval. Los otros eran como hablar de la infantería en ejército. Entonces, ese tipo realmente tenía un plan
llevaba al máximo el plan de recuperación de los secuestrados, que era tener un milico a tu cargo, que un marino a tu cargo, que te estuviera todo el tiempo. Y a mí lo que me pasó, que de pronto, esto es a finales de marzo, caen dos compañeros, en ese momento que yo alcanzo a verlos, están desaparecidos los dos, pero hacía como 4 meses que no había, 3 meses que no había secuestros, y Cavallo, que era el que me controlaba a mí, me saca, me lleva a la casa de una compañera que tenía una casa donde estaban, yo tengo que asociar con la Serenísima para acordarme el nombre. General Rodríguez. General Rodríguez. Tengo que decir la Serenísima y ahí me sale General Rodríguez. Y ahí sale. ¿Eh? Que ahí sale, digo, decís la Serenísima y sale. Y me sale. Y entonces me lleva a la casa de esta compañera, que ella ya hacía un tiempo que había salido, y me deja y me dice, bueno, si vos te escapás de acá, yo te busco hasta que te mato. Y me quedo en esa casa 4 días. ¿Y tu Y a la familia, vuelta, tu mamá sabía que estabas ahí? no. A pesar de que yo tenía llamados, mi mamá era el día que logró tener los teléfonos de estos tipos, llamaba a las 10, a las 12, a las 2, a las 4, a las 6. Nunca la ¿Cómo fue atendían, ese y cuando primer la atendían llamado le con tu dejaba la mamá? cabeza así. ¿Eh? ¿Cómo fue el primer llamado al que pudiste hablar de vuelta con tu mamá? Bien, porque mi mamá, mis padres siempre fueron tipos muy solidarios y muy comprensivos. Muy, muy solidarios y muy comprensivos. Ambos. Realmente mi familia fue muy contenedora, absolutamente contenedora. Con errores y aciertos, pero muy No, contenedora. claro. Por ejemplo, mi mamá era capaz de llamar todos los días y había días en que me dejaban hablar y yo, ¿qué tal? Bárbaro, bien. ¿Qué comiste? ¿Te dieron la ropa que mandamos? ¿Viste? Me decía. Paula está perfecto, nosotros también, no sé si mentía o no mentía. ¿Vos cómo estás? ¿Cuándo vas a salir? ¿Cuándo vas a salir? Y del otro lado, esto era así. Mi madre en San Jorge, yo en un teléfono y siempre había otro tipo con el teléfono levantado. Escuchando, Escuchaba claro, lo que hablaba. totalmente. A veces el tipo hacía clac, pues decía, chao mamá, hasta luego. Y escuchabas el clac de la persona que tenía el teléfono levantado y nosotros dos todavía nos quedaba por algún saludo. Pero mi mamá era una Claro. tipa muy persistente, muy, muy persistente en esto. Ana, Y bueno, dirás, el, sí. el país, o sea, cuando a vos te llevaron secuestrada, el país que vos viviste antes del secuestro y el país que viste cuando saliste, ¿era el mismo o había cambiado? Y no, eran 2 países. No, en el momento del secuestro, no, perdón. Pensé en los años 74, 75, no. El país que había cuando yo caí y el país que había cuando yo salí era el mismo. Y como los tipos me hicieron levantar el departamento de Buenos Aires, se chorearon todas las cosas y lo dieron de baja, era un departamento alquilado. Y después, después de eso, yo me vine a vivir acá y viví 80, 81, y en el 82 Paulita empezaba la escuela primaria. Entonces me fui a vivir a Buenos Aires. Porque además yo quería estudiar arquitectura. No sabía cómo iba a hacerlo, pero sabía que quería estudiar arquitectura. Y para todo esto, en este tiempo, ¿qué pasó con Juan? Bueno, hasta ese momento, hasta finales del 80, yo no sé nada. Nada. Y en el 80, Cavallo me hace ir a Buenos Aires. Cavallo es un genocida que tiene 2
cadenas perpetuas. Me hace ir a Buenos Aires, me cita en un bar, y en ese bar me dice, mira, te llamé para que vengas por dos cosas que me parecía importante decírtelas personalmente. Una, que no me vas a volver a ver porque no voy a estar más destinado a la Escuela de Mecánica de la Armada. Y la otra cosa que te quiero decir es que si lo hubieras, y eso me generó una culpa que todavía ahora, por ahí hay épocas que las resuelvo y por ahí hay épocas que no las resuelvo. Si lo hubieras delatado, cantado, qué sé yo, a tu marido en la ESMA, estaría con vida. Pero tu marido cayó en ejército. Es decir, que yo me entero del secuestro de Juan, irónicamente, por este tipo. Aunque parezca una cosa tan... Te soy sincero, escucharte es para mí hipnótico. Estoy como hipnotizado escuchando el relato. Decía antes de que vuelvas a conectarte que era tipo como estar viendo una serie y que uno va entrando en el relato y se va dejando llevar. Hay 5 preguntas de la gente, mira, un montón. A la miércoles. Voy a elegir una así al azar. ¿Estás de acuerdo para contestar algo? Todas. Ojalá sea gente joven, pero bueno. A ver, vamos a ver, mira, a ver. Bueno, no importa, vamos con cualquiera. ¿Crees que si no se hubieran conocido en un contexto de lucha, Juan hubiera sido tan importante para vos? Es que no me imagino otra cosa. Yo no hubiera podido ser la que no fui, la que fui. A ver, yo fui eso. Y si vos me preguntás, en ese contexto, yo volvería a ser la misma. Total. En ese contexto. No estamos, a mí siempre me preocupa la traspolación de las cosas, porque cuando uno traspola, evalúa sí, pero vos, no, yo no estimularía a nadie a que resuelva las cosas a través de la vía armada. Hace muchos años, hace 30 años que lo digo. Pero yo, si tuviera 20 y estuviéramos en la década, finales del 60, principios del 70, sí, haría exactamente lo mismo que hice en esa época. Entonces no me imagino cómo sería. A ver, la otra alternativa, ¿cuál era para mí? Ir a la facultad, correrme de las marchas, de las manifestaciones, de los actos no enterarme de nada, estudiar, recibirme, casarme con un señor, ahorrar para la cuota del Fiat 600 y para la cuota de la casita. Sí. Y tener 4 hijos, qué sé yo, 3, 2. Pero yo nunca me imaginé una cosa así. Nunca, nunca. ¿A qué te aferrabas para seguir? Estoy leyendo una pregunta. Perfecto. Qué linda pregunta esa. Y en aquel entonces yo siempre tuve la idea de que el mundo, y la sigo teniendo, que siempre el mundo va para mejor. Y siempre van a venir cosas mejores. Y no me está yendo bien, ¿eh? Te digo que en los años que viví siempre... No me está saliendo, ni a mí ni a ustedes, ni a nadie. No, pero yo siempre me agarraba de cosas positivas de la vida, de qué haría estando adentro, de qué haría cuando saliese. Sí. Siempre pensaba en esas cosas. En el después yo me vine a vivir ese año y medio acá al pueblo, a esta casa, que es, digamos, claro, esta casa se iba a vender cuando fallecieron mis viejos y es una casa muy bonita, muy grande, con jardín, con patio, con muchos dormitorios, es bonita, muy linda. Acá los que criamos nosotros, todos. Y en realidad creo que nadie la quería vender y bueno, cuando me jubilé me vine a vivir acá. Y después,
para mí, la actitud de constante. Para mí es mañana. Yo tengo que... El mañana, el pensar Claro, en el mañana es futuro. un día, suponete que hoy fue un día horrible. No, hagamos un paréntesis de la pandemia. Hasta la pandemia. Hoy tuviste un día que te peleaste con tu jefe, que te peleaste con... Yo, te digo, en el laburo. Me peleaba con... qué sé yo tuve muchos años, los últimos 20 años trabajé mucho en obra y tenía siempre mucha gente a cargo. Y bueno, es un día del, qué sé yo, del 4 o 6 de enero con 70 grados a la sombra que te partía la cabeza en dos, a las 2 de la tarde te tenías que pelear con 3 tipos que habían hecho todo el laburo para la mona, y a mí siempre me costó lograr esos lugares porque convengamos que yo nunca fui una feminista. Yo aprendí a ser feminista, no, aprendí a pelear por el feminismo, por la lucha de la mujer, porque las pendejas me están enseñando, porque todas estas pibas que te llevan puesta con esta marea de cosas me están enseñando cuál es el rol y el lugar de la mujer. Pero yo, que siempre he tenido un carácter fuerte, buscaba los mismos patrones que utilizan un varón para manejarme la vida. Entonces, sí, era una mujer fuerte, pero de mujer fuerte con el modelo patriarcal para poder sostenerme y para sobrevivir. Bueno, entonces vos tenías esos días que eran horribles, que qué sé yo, que pasaban de todo, y yo llegaba a mi casa siempre, eso fue histórico, yo llegaba, me relajaba y decía, mañana va a ser un día espectacular, y mejor mañana era un día 3 veces peor, 3 veces peor. Pero yo siempre me dormía pensando que iba a ser un día maravilloso. Entonces yo siempre tuve eso interiormente, esa cosa de positiva, que te daba fuerza a seguir un que día se me más. está haciendo persa ahora con la pandemia. Con la pandemia me están agarrando unos ataques de ay, ¿cómo saldremos de esta? Es decir, me genera mucha angustia los primeros meses nos quedaba lejos, pero ahora la tenemos tan cerca la pandemia. La tenemos cerca, el lunes se murió una amiga en La Rioja, qué sé yo, hoy se murió el primo de una muy amiga mía, ¿viste? Entonces esas cosas me ponen no me gusta pensar. Porque viste que en un primer momento, con respecto a la pandemia, era como que, bueno, son 15 días, 20 días, un mes, abril, mayo, pero bueno, a medida que pasa el tiempo uno tiene... Acá. Yo siempre tengo cosas para hacer y soy súper activa y siempre me engancho. Es que uno tiene cada vez gente más cercana que le pasó algo, que lo vivió. Está más cerquita de que te pase. Santa Fe nos comparábamos con Uruguay, decíamos, tenemos la misma población de Uruguay y tenemos 3 casos, 10, 40, qué sé yo. Y hoy Santa Fe provincia está terrible, Rosario está terrible, toda esta zona de pueblito está terrible. Nuestros pueblitos acá de la zona, porque la gente no toma conciencia, porque se juntan en un campo a hacer una fiesta. Porque ya están cansados y no les importa nada y un montón de cosas. No les importa Ana, nada. Nos quedan 15 minutos en esta segunda hora, que yo por mí me quedaría una hora más, pero me imagino que tenés que ir a dormir y cosas de tu vida, y no te quiero robar más tiempo. Y nos queda 15 minutos. Así que voy a seleccionar de alguna de las cositas que tengo acá como para hablarlo. ¿Cuál fue tu relación con el expresidente Néstor Kirchner y con la vicepresidenta Cristina Fernández? ¿Y qué sentiste cuando Néstor inauguró la ESMA y pidió perdón por parte del Estado Nacional? Y creo que me pasé 3 días llorando, más o menos. No, realmente... Ese día estaba en Buenos Aires porque el día 19, desde Casa de Gobierno, invitan a un grupo importante de sobrevivientes a hacer una recorrida con el presidente y la senadora de entonces, Cristina, senadora por Buenos Aires, hacer una recorrida en el predio de la ESMA. Pensá que después se hacían 2 actos.
a la mañana se bajaban los cuadros, Néstor bajó los cuadros de ejército, y a la tarde se hacía el acto importante en la ESMA, en la entrada de la ESMA. De manera que ese día fue el día 19 de marzo, fue un viernes me parece, fue muy fuerte y realmente creo que menos mal que vine un sábado y un domingo para quedarme un poco más relajada, porque yo dije, ¿este tipo de dónde salió? Yo no sabía ni siquiera quién era Néstor Kirchner. Sabía que era un gobernador del sur, qué sé yo, pero no conocía su proyecto, qué había hecho. Hoy, por ejemplo, ayer vi un videíto precioso de este chico que me encanta, el cadete, de, ¿cómo se llama este chico? Pedro Rosenblatt. No, por el nombre no lo tengo, pero por el cadete lo tengo. El cadete, que está en el Destape. Bueno, hizo un video precioso sobre Cristina y Néstor, con esas cosas que, por ejemplo, pone cosas de videos de Cristina y Néstor ahí en los 80 en el sur, y dicen, ganó la intendencia por 111 votos, decía, ¿no? El videito. Los argentinos tenemos que agradecerle a esos 111 ciudadanos que lograron que fuera intendente de Río Gallegos. Por eso digo, yo no, y bueno, veía eso y realmente era tan emocionante. Y para mí, qué sé yo, como para muchos de mi generación, creo que nosotros pudimos ver la materialización de las cosas que pensábamos hechas en políticas públicas. Néstor primero, y ojalá hubiese vivido toda una vida, y Cristina después. Y Cristina, que creo que es la mujer, no sé, yo creo que pasará a la historia como una de las mujeres más sólidas, fuertes, porque con todo el escarnio de estos últimos 4 años del gobierno de de los gorilas, del PRO, de Cambiemos, que realmente representan a la oligarquía agroexportadora, estos tipos, trataron de destruirla, y ella es de hierro. Ella es de hierro y no se cae. Y yo la admiro y tengo un respeto por ellos increíble, ¿no? Y entonces ese día bajaban los cuadros a la mañana y vos estabas ahí. A la mañana bajaron los cuadros en el Colegio Militar de la Nación, y a la tarde fue lo de la ESMA, el 24, eso fue el 24 de marzo. Y a Cristina, bueno, yo la vi ese día que fuimos a la ESMA, el 19 de marzo, y después la volví a ver cuando se inauguró el Museo de Sitio, que me eligieron como, estaba Estela, estaba Eve, estaba Graciela Lois de Familiares, estaba Juan Cabandier, que había nacido en cautiverio en la ESMA, y un sobreviviente. Y bueno, y ahí tuve un poco más de contacto con Cristina, pero bueno, yo vivo en el interior, ni siquiera vivo en Buenos Aires, claro. Ni siquiera vivía en Buenos Aires, yo vivía acá. No vivía acá, yo en ese momento estaba trabajando en Rosario, cuando el gobierno de Néstor trabajaba en Rosario, y en la mitad del gobierno de Cristina se termina el contrato y me voy a trabajar a la Secretaría de Energía de Paraná, y desde ahí me jubilé. Ya ahí se cumplió el ciclo activo. Totalmente. Ana, contame un poco sobre esta nota que salió en página 12 sobre el libro que se halló entre los documentos bueno, yo nunca tuve, sí, en lo que era, ahora se llama AFI, ¿no? Agencia... la AFI. No me quería arriesgar a decir el nombre porque no estaba seguro si seguía siendo AFI, ¿no? Ahora se llama AFI, pero tampoco sé muy bien. Para mí es la ex-CIDE. Yo como soy antigua, pongo ex-CIDE.
Ese documento es súper importante, súper importante. ¿Por qué? Porque desde que comenzaron los juicios, cuando terminó, digamos, cuando Néstor logra que el Congreso vote en contra de estas leyes y de la impunidad y se derogue la ley de punto final y obediencia debida, se tomaron los juicios que ya habían estado en instrucción, de posterior a la causa 13, y se empezaron los juicios. A pesar de que nosotros nos movíamos, yo estuve en el juicio por la verdad, en instrucción en La Plata, fui a declarar a España con Garzón, fui a declarar a España con Garzón, y bueno, después aparece esto. Declaré en muchos juicios, de la ESMA en 3, no declaré, ya no fue necesario declarar en la ESMA 4, después declaré como testigo de cargo en Santa Fe, en un juicio. Testigo de cargo o testigo de contexto, cuando vos vas a declarar, te convocan porque vos conociste muchos compañeros, que pertenecen a esa causa, y vos confirmás de alguna manera con tu relato que esos compañeros tenían militancia política y sabés que fueron secuestrados. Claro. Es decir, podés relatar que fueron secuestrados. Bueno, y después nosotros empezamos un juicio que nos costó muchísimo. Nos juntamos más o menos para el 2011, que es este juicio que estamos ya llegando en breve, creo que el 15, el 20 de octubre empiezan los alegatos, que es el juicio contra los militares de inteligencia del 601, contra Ejército, que participó en los secuestros y desapariciones de nuestros compañeros, que son 96 compañeros, que se llamó Contraofensiva Montonera. Sí. ¿Y este libro que encontraron? Este libro que encontraron, perdóname, me colgué, este libro que encontraron es súper importante porque en todos los juicios y en todas las causas se presentan archivos que se reconstruyeron. Por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires tiene todo el archivo de la DIVBA, que lo acomodó, pero lo hizo. Es decir, con el archivo lo pudo organizar, a ver, qué sé yo, estaba Juan Pérez, que era contrabandista de whisky. Bueno, ese tipo lo sacó, ¿viste? Y hizo un trabajo maravilloso y tiene un archivo fantástico. Después el archivo de antropólogos forenses, el archivo del CELS, el archivo de Abuel. Pero son archivos construidos en democracia, muy valiosos, con datos muy precisos, pero construidos en democracia. Este es el primer archivo, lamentablemente se encuentra ahora, el primer archivo que está con logo y sello hecho por el Estado. Es decir, es un documento que si lo hubiéramos tenido antes, en cualquier juicio, era para que los abogados querellantes nuestros, o la fiscalía, dijera, señores jueces, acá está, que fue un plan sistemático de eliminación, de exterminio. Esto fue un plan sistemático de eliminación y exterminio. No hay duda, mírelo, revíselo, acá está clarito que fue un plan sistemático. Por eso digo que para los juicios que vienen y los que faltan, es súper importante. Muy importante porque es el primer documento que habla de un plan sistemático, con fotografía, con los buscados, con H, con como fuera, pero del Estado. Viene directamente confeccionado, por darle un nombre, del Estado. Desde el Estado. Ana, nos quedan 2 minutos. Me quedaría hablando con vos 4 horas más porque te juro que me quedo hipnotizado y lo leo en los comentarios que la gente me dice lo mismo. Nada, me encantaría que podamos volver a hablar otro día para seguir hablando del tema porque es algo que no tiene límite. Uno puede estar hablando todo el tiempo porque siempre va a haber cosas nuevas para aprender.
Así que te invito a que tengamos otro encuentro en algún otro momento, lo hablamos después, lo coordinamos para seguir charlando. ¿Parece bien? Y Me parece bien. te dejo los 2 minutos que quedan para que des el mensaje que quieras, lo que quieras decir. Ok. Siempre digo lo mismo. Soy reiterativa. Yo creo que los jóvenes, uno de los mensajes, los jóvenes tienen que amar la política como elemento de transformación. Y tienen que comprometerse con la política. Hoy escuchaba un videíto que Cristina Kirchner lo hizo circular de una joven de Lomas de Zamora, una diputada. Lo escuché 2 veces y las 2 veces no pude parar de llorar. Una chica que contaba que su abuelo había sido absolutamente explotado en la forestal, que sé, bueno, un mensaje desde el punto de vista del medio ambiente, de lo que es la redistribución de la riqueza, etc. Fantástico. Esa chica no sé si tendrá 35 años. No me animo a decirle edad porque, bueno, no la conozco, la vi por primera vez. Claro. Entonces, el primer mensaje es ese. Los jóvenes tienen que amar la política, porque la política es un elemento transformador. La política es un elemento transformador. Y lo estamos viendo, y lo vimos, y tuvimos la suerte de vivir esto, y siempre tiene que ser eso. Los jóvenes tienen que enamorarse de la política. Y el otro mensaje es que realmente, más allá de que desde Cristina esto se instituyó como el Día de la Memoria y es parte de la currícula, yo creo que, por ejemplo, las Secretarías de Derechos Humanos de Nación deberían hacer cursos de formación con los docentes. No solamente para hablar de este tema, porque, a ver, yo puedo pasarme una hora contándote cómo me secuestraron y bueno, no. Entonces, el primer mensaje es que los jóvenes se tienen que enamorar de la política es el elemento transformador de cualquier realidad. Y sí, cuando uno dice redistribución de la riqueza, tiene que pelear por eso. Y bueno, la otra cosa que me parece fundamental, estaba hablando del tema de los docentes. Yo creo que los docentes deben tener una formación constante sobre este tema. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cotidianamente en la violencia que sufren las mujeres, las jóvenes, básicamente, cuando son totalmente violentadas, todas las mismas técnicas que se aprendieron o que enseñaron estos tipos y de alguna manera también perfeccionadas. Entonces yo creo que hay que insistir desde la escuela secundaria, no solamente en el relato de que Videla, de que esto, de que si los milicos, no, de cosas que tienen que ver y siempre la asociación con el hoy. Con el hoy. ¿Qué pasa hoy en las jóvenes? ¿Por qué pasa esto con una mujer? ¿Por qué pasa esto con los colectivos de diversidades? Bueno, en fin. Yo creo que esas son las dos cosas que a mí me importan, que siempre trato de transmitirle a los jóvenes. El enamoramiento de la política y la necesidad de que los docentes puedan trabajar más con sus alumnos estos temas. Pero claro, a full trabajo. En la educación, digamos. Sí, en la formación, en bajar línea. Que fue la historia, de cómo traer la historia al presente, de que no es que pasaron las cosas, porque de pronto, si vos le dejás a ellos te inventan y te ponen sobre el tapete la teoría de los 2 demonios. Acá no hubo 2 demonios, acá hubo un solo demonio. Lo demás son decisiones políticas. Vos podés, qué sé yo, no estar de acuerdo con que grupos políticos utilizaran la vía armada. Perfecto, eso es un debate. Pero no existieron 2 demonios, existió un demonio. Entonces, sí, claro, cuando uno habla de políticas de memoria, verdad y justicia y la lucha por memoria, verdad y justicia, también está hablando
de que eso en el hoy tiene nombres y apellidos, tiene invisibilizadas en distintos lugares personas sumamente vulnerables que las secuestran, que las torturan. Entonces, bueno, sí, la violencia institucional, bueno, pero debatamos eso, discutámoslo y que sea parte de lo que se debe estudiar en los colegios. Ana, fue Joven, para mí no dijo que se vaya a dormir. A mí me tenés que sacar en los 20. Para mí Vos fue tenés que desocuparme. No, yo también, yo por mí me quedo hablando, pero ya son las 12 de la noche, 12 y 5, no sé hasta cuándo te voy a tener. Pero Tengo hambre. vamos a tener otro encuentro, quédate tranquila que vamos Bueno, a volver a estar en vivo para seguir charlando. Para mí fue, pero un gusto enorme conversar, conocerte, fue un placer escucharte, créeme que fue así. Como te dije antes, fue hipnótico, ¿viste? Y tipo, uno escucha y pregunto cosas que me surgen en el momento y demás, así que fue muy didáctico, fue realmente un placer. Yo tengo una frase para cerrar y después, cuando lo subimos a YouTube, te lo mando por WhatsApp para que los puedas compartir, lo puedas ver o hacer lo que quieras. dale. Dale. Bueno, nosotros vamos a cerrar, Ana, con esta frase. El único lugar para un genocida es la cárcel común, por los que ya no están, por los que están y por los que vendrán. Memoria, verdad y justicia. 30.000 compañeros presentes ahora y siempre. Muchas gracias Ana, por decirlo. un gusto enorme. Un gusto Muchas gracias enorme por y decirlo. muchísimas gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo. Muchísimas gracias. Un abrazo y espero enorme. que... Bueno, chao. ¿Cómo hago? ¿Qué aprieto? Ya nos Vos cortá. despedimos. Yo hago Ya todo, está. no te preocupes.